Muy buenos días a Diputados TV, estamos en el programa de Orden del Día, Daniela Romero los saluda. Hoy vamos a tener un programa donde está cargado de información porque la verdad es que durante las últimas 24 horas pasó de todo. Se mandó el acuerdo comercial de la Unión Europea y el Mercosur a la Cámara de Diputados. También se firmó el acuerdo comercial, el anhelado acuerdo comercial de la Argentina con los Estados Unidos y tenemos dos sesiones que podemos anticipar para la semana que viene en lo que va a ser el principio de esta agenda cargadísima de sesiones extraordinarias. Hoy vamos a estar, voy a estar yo sola, le vamos a mandar un saludo enorme a Pato, que generalmente es el que conduce este programa. Espero estar a tu altura, Pato, hoy. Y vamos a repasar todos estos temas que son clave para la política nacional, porque bueno, son momentos de muchísimas definiciones. Hoy, a estar atentos, a la 1:30 va a haber una conferencia de prensa del canciller Pablo Quirno junto con el jefe de gabinete Manuel Adorni, justamente para hablar y expandir las cuestiones relativas al acuerdo comercial con los Estados Unidos. Sabíamos que el acuerdo macro se había tenido el entendimiento en noviembre del año pasado. Ahí pudimos conocer los detalles, pero bueno, hay mucho por desmenuzar en relación a este acuerdo. Vamos a estar hablando de esos detalles también en este programa de Orden del Día, pero primero vamos a los títulos. Ingresó el acuerdo Mercosur y Unión Europea a la Cámara de Diputados. Comenzará su tratamiento cuando se conformen las comisiones de Relaciones Exteriores y la del Mercosur. Hoy se vence la fecha para que se conformen estas comisiones, así que atentos a quién las van a presidir. Se oficializó la convocatoria a sesión en el Senado, será el miércoles 11 y se tratará como único tema la modernización laboral. Atentos a lo que va a pasar con la ley de glaciares, que también tiene dictamen de comisión en la Cámara Alta. Ley penal juvenil, el jueves 12, al día siguiente de la sesión en el Senado. Acá en la Cámara de Diputados habrá sesión extraordinaria con el tema de la ley penal juvenil, este régimen que busca bajar la edad de imputabilidad. Vamos a ver en qué cierran la edad, ¿no? Estamos hablando de que una de las discusiones centrales con respecto del régimen penal juvenil tiene que ver con bajar la edad de imputabilidad. Hay que ver si va a quedar finalmente a 14 o 13 años. A priori lo que puedo adelantar es que el acuerdo va a ser a 14 años tal como fue el año pasado. Recordemos que este es un tema que ya había tenido su debate acá en la Cámara de Diputados durante el año 2025, incluso había conseguido dictamen de comisión. Eso se terminó venciendo, obviamente, al final del periodo ordinario del año pasado, así que ahora van a volver a buscar este dictamen. Clave también ver qué es lo que va a pasar con el financiamiento de este régimen, porque recordemos que es un proyecto que no solamente abarca la baja de la imputabilidad, es un proyecto que abarca también cuestiones relativas a cómo hacer una reinserción de estos menores. Por supuesto que van a tener un establecimiento específico, no van a compartir penal con el resto de los presos, va a haber un personal capacitado tanto en asistencia terapéutica como también en capacitación laboral para acompañar a los menores procesados y condenados. Por ende, hay toda una cuestión acá que de estructura, ¿no?, que va a requerir un financiamiento específico y hay que determinar, porque en el proyecto no está determinado, cuánto va a salir. Es un proyecto que tiene costo fiscal, por supuesto. Desde el gobierno siempre todo lo relativo a la seguridad es algo que priorizan y siempre dicen, bueno, esto es un tema que no vamos a escatimar con lo que requiere inversión, ¿no?, en términos de seguridad y por supuesto que también de defensa. Fue uno de los temas que en el presupuesto 2026 fue claramente prioritario, así que, bueno, va a ser clave la reunión de comisión que se va a llevar adelante el martes que viene. La idea es que el martes que viene se dictamine todo lo que está pendiente para justamente ir a la sesión del jueves. Y hay que estar atentos a ver si también qué deciden hacer con los acuerdos comerciales, ¿no?
Por ahora sabemos que el único tema para la sesión del próximo jueves en diputados es el régimen penal juvenil. Así que, si les parece, vamos a escuchar a lo que dice lo que dicen los diputados que pasaron acá por Nicolás Mayoraz, el diputado de La Libertad Avanza, que pasaron acá por Diputados TV ayer. Vamos a escucharlo, a ver. La verdad es que estamos ante un desafío enorme. El trabajo que se hizo en el Congreso, en las comisiones, el año pasado fue enorme. Y en esto un reconocimiento a Laura Rodríguez Machado, que realmente trabajó muchísimo para ir juntando las opiniones y tratar de consensuar la idea en un proyecto en el cual se atendieran muchas miradas, que fue realmente lo que se logró en esa firma, con algunas disidencias también, pero todos creo que tienen la convicción de que es necesario, como decía usted, salir de ese régimen que teníamos hasta ahora, obsoleto, y llegar a algo moderno que tenga en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, lo que está en la Constitución Nacional, para de alguna manera atender además esta realidad lamentable de los menores que delinquen, ¿no? Entonces creo que se ha logrado en ese trabajo atender todas esas miradas y si bien la baja edad de imputabilidad se lleva, digamos, toda la marca o toda la atención periodística, el régimen es muy bueno porque atiende realmente la singularidad de la situación de los menores de edad y lo que busca no es digamos, solamente atender el tema de la criminalización de las conductas, sino decir la resociabilización del menor, es decir, lograr que ese menor se logre reinsertar. Porque el régimen que teníamos hasta ahora, el menor delinquía, nadie se hacía cargo, la justicia se lo devolvía a la familia o se lo devolvía al mismo grupo o sector o lugar donde estaba socialmente, que era la causa o el origen de ese comportamiento, ¿no? Entonces creo que con esto, con un régimen que tenga una mirada amplia, que atienda medidas socioeducativas, que permita que realmente el joven se pueda reinsertar, vamos a lograr cambios para mí importantes. Bueno, ahí lo escuchábamos a Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza, hablando del régimen penal juvenil, que es el proyecto de ley que se va a tratar la semana que viene en sesión en diputados. Bueno, al menos ese es el objetivo. Reitero, hay que ver cuáles son las definiciones que dejan el día martes, que es cuando se va a buscar el dictamen de comisión. Pero mientras tanto, del otro lado del pasillo del Palacio Legislativo, en el Senado, hay muchísima rosca por el tema de la modernización laboral. Este proyecto de ley que tiene como foco principal de pronto la baja impositiva, ¿no? Habíamos hablado esta semana con mis compañeros que justamente el punto que se comió el debate por la modernización laboral fue el conflicto de los gobernadores con la baja de las alícuotas del impuesto a las ganancias, una baja que se hace para las sociedades de manera tal que se le baje el costo laboral a las empresas, una de las cuestiones centrales que maneja el Ministerio de Economía, que en su momento había planteado hacer una reforma tributaria, pero terminó definiendo presentar una parte de esa famosa reforma tributaria como complemento de toda la iniciativa laboral y que muy probablemente vayan a seguir surgiendo distintos proyectos para justamente simplificar el sistema impositivo y bajar impuestos, que es el objetivo final, de manera tal que, o sea, a medida que vaya dando la cuenta fiscal para eso, ¿no? Una de las cuestiones que siempre hace foco el gobierno es que no quieren y no van a permitir que se vaya a alterar el equilibrio fiscal. Es la bandera principal del gobierno de Javier Milei, por ende todas las medidas que estén relacionadas a lo impositivo van a ir de la mano del resultado de las cuentas públicas. Y esto es el punto central de vuelta en el proyecto laboral, porque los mandatarios provinciales, incluso los aliados, advirtieron que con la baja de las alícuotas de ganancias, que es un impuesto que es 60% coparticipable, va a bajar la cantidad de recursos provinciales, recursos de la coparticipación, y hay hay una división, ¿no?, dentro del oficialismo, dentro de los cuales están el ala más dura, si se quiere, que son los que no quieren cambiar el capítulo fiscal. Dentro de esa ala más dura también está el ministro de Economía, que es quien es la voz última, ¿no?, con respecto del capítulo fiscal del proyecto laboral. Se niega a modificar o posponer toda esa primera parte del proyecto que tiene que ver con los beneficios impositivos que tendrían las empresas, ¿no? Pero por otro lado está el ala, como le dicen, el ala más política del gobierno,
que está buscando a ver cómo pueden hacer algún tipo de compensación. Obviamente dentro de esa ala política también se abandera el ministro del Interior, Diego Santilli, quien estuvo reuniéndose con los gobernadores durante todo el mes de enero, también el mes de diciembre, pero con foco en presupuesto, para profundizar el vínculo con las provincias. Y nos encontramos nuevamente en una situación en la que está, por un lado, la necesidad o la predisposición del gobierno nacional de acercarse a las provincias, de tener un mayor diálogo, y por otro lado, la imposibilidad de avanzar con las negociaciones al 100%, porque no hay una autonomía, por supuesto, del ala política, porque dependen de la política económica. Y es cierto que el presidente Javier Milei también es el principal interesado en que en el capítulo fiscal no se toque. Hay que ver cómo quedan las definiciones en estos términos también para todo el resto del proyecto laboral. Porque no es lo único, ¿no? Lo del impuesto a las ganancias. Estamos hablando de que hubo cuestionamientos para que hayan mayores precisiones de cómo va a ser la reglamentación, por ejemplo, del Fondo de Asistencia Laboral, que es este fondo de cese que se estaría financiando a partir del ahorro del empleador de ese 3% que le aporta a la seguridad social. Hubo algunos cuestionamientos con respecto de si esto podría llegar a desfinanciar la ANSES. Bueno, por supuesto que desde el gobierno dicen que eso no es así, que es un ahorro que está calculado, que lo pueden hacer y que tiene como objetivo principal conseguir que hayan menos litigios laborales cuando hayan despidos. Esto no reemplazaría la indemnización, porque el cálculo de indemnización va a seguir siendo el mismo, pero sí sería como una especie de apoyo para los empleadores para obtener un ahorro para empezar a pagar esa indemnización. En fin, todo este debate con respecto del Fondo de Asistencia Laboral y cómo se va a reglamentar, quién va a estar a cargo de controlar y de invertir ese fondo. Bueno, eso es algo que también están pidiendo mucho los radicales. Y un tema no menor que tiene que ver con los gremios, porque hoy la CGT se va a pronunciar. Vamos a tener una foto de la CGT a la misma hora, a todo esto entre paréntesis, de la conferencia de prensa del acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿no? Algo que también va a ser... es una estrategia, una maniobra política de parte del gobierno. Pero bueno, la CGT, que no encontró durante estos últimos meses un lugar dentro del Congreso en el que pueda del todo confiar en que sus demandas van a ser transmitidas en este debate. Lo que sí les puedo adelantar, ayer estuve hablando con algunos senadores, que parte de lo que le estuvieron pidiendo a Patricia Bullrich, la jefe de bloque de La Libertad Avanza, y por supuesto integrante de la Mesa Política Nacional, que tome en cuenta que no es conveniente ir a fondo en contra de la caja sindical y que se pueden modificar o sacar directamente, por ejemplo, el artículo que hace que dejen de ser obligatorios los famosos aportes solidarios, ¿no? Esto ya había sido un tema que desde el principio había dividido un poco al oficialismo, ¿no? Porque cuando se presenta el proyecto de modernización laboral, recordemos que hubo una conferencia del Consejo de Mayo, se elevó el informe del Consejo de Mayo, esta mesa consultiva del gobierno, que elaboró entre muchos puntos, entre muchos, por ejemplo, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, fue uno de los que también contribuyó para este proyecto de ley. Bueno, se trabajó ese proyecto en conjunto, pero el que tenía la palabra de la letra chica, obviamente, iba a ser el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien en esa mesa era el representante del Poder Ejecutivo. Bueno, en ese entonces se postergó unos días el envío del proyecto, había circulado un borrador donde... ¿Cuál fue la gran diferencia entre ese borrador y el proyecto oficial que se presentó días después? Justamente lo relativo a las cajas sindicales, a lo que tiene que ver con los aportes solidarios, ¿no? El artículo quedó como, no aclara ni que sí ni que no, ni que se elimina la obligatoriedad ni que no. ¿Qué dice ese artículo puntualmente? Que los empleadores dejarían de ser agentes de retención cuando se trate de las cuotas de afiliación. Ya no son obligados a ser agentes de retención para los afiliados. Pero por otro lado, también no aclara si esos aportes solidarios empiezan también a ser voluntarios o no. Bueno, lo que dicen desde el ministerio es el objetivo es que empiecen a ser voluntarios, es decir, que dejen de ser obligatorios, y eso es lo que advierten desde el Senado, porque dicen, esto, ponele que pasa en el Senado, ¿qué va a pasar en diputados?
Ayer también algunos aliados del oficialismo que, bueno, tuvieron algún tipo de crítica quizás por lo bajo con respecto del manejo de la negociación del Ejecutivo. Dicen, están negociando todo en el Senado, cuando venga la Cámara de Diputados puede ser un escenario distinto. Es un error, dicen, que no estén coordinando en espejo ambas cámaras. Porque bueno, ya de por sí sabemos que los tiempos no dan por la cuestión del feriado largo del carnaval. La semana que viene va a ser muy cargada, muy activa, pero ya a partir de entonces la actividad en el Congreso va a ser más difícil. Y ya te advierten de parte del oficialismo que es muy probable que, por ejemplo, la sanción del proyecto laboral, es decir, la aprobación de diputados, después de la del Senado, si es que realmente consiguen ese objetivo la semana que viene, recién se daría la primera semana de marzo. O sea, ya el objetivo es para marzo. Por supuesto que de por sí, si ya consiguen una media sanción, como se le dice informalmente, el gobierno va a estar festejando. Pero claramente va a ser importante ver cómo se lleva adelante la negociación en diputados para ver si esto se acelera cuando comiencen las sesiones ordinarias o si empieza a haber otro foco de negociación. Porque recordemos que si la Cámara de Diputados termina modificando aspectos de la reforma laboral, esta debe volver al Senado para aprobar o rechazar esas modificaciones. Por ende, la sanción podría llegar a demorarse un poco más. Clave ver cómo se va a llevar adelante esa negociación. Pero mientras tanto vamos a escuchar a diputados justamente refiriendo al proyecto de modernización laboral. Vamos a escuchar de vuelta a Nicolás Mayoraz, diputado de Santa Fe de La Libertad Avanza, que estuvo en Diputados TV en Pasos Perdidos. A ver. Nosotros no podemos dictaminar, tenemos para dictaminar hasta 10 días antes del cierre del periodo. En este caso el periodo extraordinario vence el 27 de febrero. Sí, señor. Tendríamos hasta el 17 para dictaminar. Si la media sanción del Senado se la da el día 12, como calculo que estarías dando, no nos estaría dando tiempo a nosotros para recibir del Senado el proyecto, dictaminarlo, porque la semana siguiente tenemos el feriado de Carnaval. Que son 4 días. Entonces ahí ya no habría tiempo de, por lo menos dictaminar para verlo en la sesión extraordinaria, ¿sí? Para pasar a ordinarias. Así que creo que hay una cuestión técnica que nos impediría hacerlo, pero eso no quita que la intención de discutirlo, de tratarlo, está tan firme como para hacerlo inmediatamente. Yo creo que va a haber el tratamiento que corresponde y que reclama la oposición dentro de la Cámara de Diputados, si bien se trata de un proyecto de ley que en buena parte ya fue discutida en la ley bases que se había introducido. Varios capítulos estaban incluidos en la ley bases, así que hubo una discusión, la discusión social se dio. Y las distintas comisiones de aquí de la Cámara de Diputados el año pasado, por distintos motivos o con distintos argumentos, fueron recibiendo las voces, fundamentalmente las voces críticas o disidentes al proyecto de ley. O sea que creo que ya hemos tenido el año pasado un ejercicio en la discusión de esta modernización laboral, porque el gobierno no es que la pone en agenda ahora en diciembre, la viene poniendo desde el principio de año y, como decíamos, desde la ley bases, la necesidad de modernizar el régimen laboral. Así que creo que van a tener todos oportunidad de expresar sus posiciones e incluso de recibir a las entidades que no comparten, que tienen una visión crítica o las que quieren hacer aportes sustanciales para eso. No, ahí lo teníamos a Nicolás Mayoraz. Así que bueno, muy caliente la agenda en el Congreso. Ahora vamos a ir un corte y después vamos a estar hablando en detalle del acuerdo comercial que se firmó ayer con los Estados Unidos, este famoso acuerdo que venían anticipando ya desde noviembre del año pasado. Así que mucha información en Diputados TV, estamos en orden del día, ya volvemos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, seguimos en orden del día, me incorporo, sabemos que hoy no tenemos al Pato Méndez, el dueño de este espacio, y me acompaña quien estuvo sola la primera media hora, mi amiga ¿Cómo Dani estás, Mauri? Romero. Un placer que estar de vuelta con vos, hace mucho no teníamos programas juntos. Un enorme placer porque, por lo que vi de la grilla, en esta media hora te vas a lucir y mucho, porque se viene un tiempo de debates internacionales en el Congreso, lo decimos mucho, pero a veces no está muy instalado el tema de que cada acuerdo que un presidente, en todo el mundo pasa esto siempre que hay democracia, un presidente viaja, firma un acuerdo con otro presidente y ese tratado, en realidad lo que es el tratado, lo que se conoce como tratado internacional, recién entra en vigor cuando el parlamento de cada país lo avala. Lo que pasa es que la mayoría de los tratados pasa inadvertido, pero todo el tiempo hay tratados. O sea, el año pasado se aprobaron decenas de tratados, en 2024 también. Habitualmente son por temas puntuales, pero en este caso tenemos dos grandes acuerdos históricos, en realidad, de este país. Se puede estar a favor o en contra, pero son históricos, que van a pasar pronto por el Congreso y con base en la Cámara de Diputados, o sea, inicio. El primero es el del Mercosur con la Unión Europea. Ayer recién llegó este documento, Dani, se firmó, recordemos, al principio de enero. Hay que hacer una traducción, esto para que se terminen las especulaciones, a veces tardás en hacer traducciones y te tienen que dar, ¿cómo llega esto? Esto para instruir a quienes van a tener que familiarizarse con el idioma de tratados internacionales. Te llega un proyecto de ley de 2 artículos que es, uno, apruébese el tratado que está adjunto. Y después está el tratado adjunto. Y el Congreso avala o rechaza la totalidad del tratado. No se desmenuza, si no, no termina más. Esto ya está en la Cámara de Diputados, son 5.000 páginas y, Dani, se va a tratar ahora en extraordinarias, ¿no? Exactamente, está dentro del temario de sesiones extraordinarias. Hay que ver cuándo, ¿no? Se termina tratando, Mauri. Porque... Martes creo que esto en comisión. En comisión, pero bueno, ¿cuándo va a ir al recinto? A eso me refiero. Y antes fin de mes, parece, ¿no? Sí, hay que ver cómo se terminan ordenando las sesiones, porque bueno, está el feriado de carnaval en el medio, estábamos anticipando un poco sobre eso en el bloque anterior. Va a ser un poco más complicado poder terminar con los procedimientos parlamentarios en cualquiera de los proyectos. Probablemente la sanción, la aprobación definitiva de todo esto vaya a quedar para las sesiones ordinarias, porque bueno, tiene que pasar por ambas cámaras. Así que hay que ver también qué pasa con el acuerdo comercial de los Estados Unidos. Ayer se decía que estaban evaluando incluirlo también dentro del temario de sesiones extraordinarias. Por ahora, un poco la definición fue esa. Bueno, estamos viendo porque hay que ver con el tema tiempo si llegamos o no llegamos. Esto se firmó ayer. Así que bueno, vamos a tener también definiciones de eso probablemente ya la semana que viene. En principio, Mauri, atentos hoy, 1:30, conferencia de prensa entre el canciller Pablo Quirno, el jefe de gabinete Manuel Adorni, donde van a estar brindando detalles de este acuerdo comercial. Porque bueno, todavía se está leyendo, ¿no? El acuerdo se dio a conocer la letra chica ayer después de 3 meses de anticipación, estar ahí expectantes a la letra chica. Y hay cuestiones que todavía faltan quizás desmenuzar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el acero y el aluminio, que es un compromiso que formaba parte del acuerdo macro, el entendimiento de noviembre? Ayer igual Pablo Quirno estuvo adelantando que es algo que todavía están conversando, que están revisando. Hay que ver cómo termina definiéndose el cupo de la Argentina para el tema de la carne. Bueno, hay cuestiones que todavía faltan definir. Para todo eso, Dani, va a tener que estar escrito en el acuerdo. Exactamente. Eso llega empaquetado. Sí. Pueden entrar, quien quiere comprobar esto que estamos diciendo, puede entrar a la página de la Cámara de Diputados, mirar un acuerdo internacional de lo que se haya aprobado y ahí los ven claramente, que es el artículo 1 se aprueba y después está el adjunto con el membrete
tiene que tener la certificación. O sea, no es que te viene el texto en crudo, te viene el documento adjuntado, certificado, con la firma de las autoridades de los organismos correspondientes, de los países correspondientes. Por eso a veces se demora. De hecho, la versión que circuló en el Congreso es que recién ayer llegó el acuerdo con el Mercosur, que se firmó hace más de un mes, porque no terminaban de hacerse los trámites en Asunción, ¿no? Bueno, sí. Digo, hay cuestiones burocráticas que pasan desapercibidas porque cuando es un acuerdo que no es mediático, se demoran un mes haciendo trámites y no nos enteramos. Igual el acuerdo ya está disponible, el acuerdo comercial con los Estados Unidos se puede ver dentro de la página de la Casa Blanca, o sea, se puede acceder. ¿En versión en inglés solamente? Pero está en inglés. Claro. No, igual la traducción en español me dijo una fuente, un funcionario que está hecha, así que es muy probable que eso no vaya a ser un impedimento. No es tan fácil traducir, yo sé que muchos dicen, bueno, traducir, no, porque la terminología tenés que ser muy cuidadoso con la terminología. Si es una mala traducción, la aplicación del acuerdo o el entendimiento, por ejemplo, por un juez en un país puede ser distinta. Entonces, ahí están los traductores oficiales que trabajan en detalle, ¿no? Sí, de hecho, ya hay un poco de ruido con respecto de qué va a pasar con el cupo, porque en el acuerdo en inglés dice que a la Argentina le da un cupo preferencial para la carne a Estados Unidos. Bueno, eso no estaba dentro de lo que se había comunicado acá en Argentina, entonces hay un montón de cuestiones todavía a definir. Y todo esto se va a discutir, Dani, en el Congreso. Me animo a decir en marzo, porque no van a apurarse a que esto llegue desde Washington con la documentación correspondiente. Me animo a decir en marzo, recién, creo que según lo que escuché ayer y lo pude saber, esto se va a discutir en marzo. Pero antes va a estar el martes, decíamos, en Comisión de Relaciones Exteriores y de Mercosur, que seguramente se van a constituir esta tarde. Se va a debatir acá en Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ayer el diputado Federico Agustín Peli de La Libertad Avanza, tucumano él, esto decía. Lo que sí creo que son acuerdos que están alineados y están enfocados y totalmente direccionados en el rumbo que tomó el país desde que asumió el presidente Milei. Un rumbo claro que ubica a Argentina en consonancia a las ideas de Occidente y alineado donde los argentinos de bien, o al menos los que estamos en La Libertad Avanza, estamos sumamente convencidos que el país tiene que estar alineados con Estados Unidos, con nuestros históricos aliados, y lógicamente haber corregido para mí ese rumbo errático que tenía el país durante el kirchnerismo, donde estábamos, digamos, en la vereda con países y con dictaduras como Venezuela, Nicaragua, Irán. Me parecía algo que no le hacía bien al país, y el fruto de este tipo de alianzas estratégicas se va a ver con el tiempo. Estoy seguro que van a ser para el bien del país. Escuchábamos al diputado Peli, diputado de La Libertad Avanza, hablar sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Qué es lo que buscan habitualmente o lo que miran los diputados nacionales de estos acuerdos? Bueno, la relación comercial y sobre todo con las economías regionales de sus provincias, ¿no? En el caso, imagino, de Tucumán, sabemos, y ahora Dani seguramente nos va a dar detalles, de que históricamente Tucumán es una provincia que exportaba limones a Estados Unidos. Hubo etapas que pudo, hubo etapas que no, y hay un fuerte lobby de la industria tucumana y de los representantes de la provincia para que los limones argentinos y tucumanos puedan pasear por el mundo. Pero respecto al acuerdo con los Estados Unidos, que seguramente vamos a leer en detalle en breve acá en el Congreso, se preparó todo. Dani Romero, que es de las periodistas que caminan por Avenida de Mayo, ida y vuelta todos los días, por lo menos 3-4 veces, y van Congreso Casa Rosada, Congreso Casa Rosada. Sí, estamos en todos lados. ¿Lo haces corriendo? No, jamás, yo no corro. ¿No corres? No, no corro, excepto, bueno, algún funcionario. Viste que encima no está en la estación de acá, así que... No, sí, la verdad que me complicó la vida. Me complicó la vida, iba a decir otra palabra, pero sí. Pero bueno, hay muchos colectivos. La Ciudad de Buenos Aires es muy accesible en todo. Pero es derechito lo bueno, Es ¿no? derechito, así, cualquier colectivo que... Acreditada en la Casa Rosada y en el Congreso. Exactamente. Por eso sabe mucho del acuerdo con Estados Unidos, nos va a contar. A ver. Sí, vamos a ver si te parece primero, Mauri, qué es lo que dijo Pablo Kirno, el canciller, al anunciar la firma de este acuerdo comercial que se dio sorpresivamente, ¿no? Ya venían diciendo sí, se va a firmar pronto, va a ser inminente. En ese momento dijeron se firmaba en diciembre, bueno, pero bueno, sorprendió, ya el logo está, el logo no está, bueno, es como que de pronto... Acá vemos a Pablo Kirno, el embajador argentino en los Estados Unidos. Sí. Y me animo a decir que el resto es personal de la embajada. Sí, Estados Unidos, mejor dicho, la embajada argentina en Washington. Sí, Esto es Washington. Exactamente, porque recordemos que también el viaje en realidad de Kirno tiene que ver con el acuerdo de minerales cítricos, ¿no? Que también se hizo un entendimiento ayer.
Participó de una jornada. Claro, por eso te digo que fue como sorpresivo, ¿no? Porque ahí fue que de pronto encontramos que ya se había firmado este acuerdo de comercio e inversión recíproca entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de Estados Unidos por continuar juntos en este gran acuerdo. La Argentina será próspera. También después subió una foto. Vamos a ir al siguiente tuit de Pablo Quirno, si les parece. Dice, hoy la Argentina dio una señal clara al mundo, somos un socio confiable, abierto al comercio y comprometido con reglas claras, previsibilidad y cooperación estratégica. Y bueno, y te marca los beneficios que subraya la Cancillería con respecto a este acuerdo, mejora las condiciones para producir y exportar, amplía el acceso preferencial de nuestros productos al principal mercado importador del mundo, abre nuevas oportunidades comerciales, favorece inversiones y genera más empleo en nuestro país. Y bueno, TMAP, todo marcha acorde al plan, ¿no? Y por supuesto que también el presidente de la Cámara de Diputados, quien espera recibir este acuerdo en los próximos días, también se pronunció, felicitó a Pablo Quirno y al presidente Javier Milei por el liderazgo y la convicción para llevar adelante este hito histórico que consolida un camino de crecimiento sostenido para la Argentina. Bueno, BLLC, viva la libertad carajo, ahí lo tenemos a Martín Menem. Vamos a ir, si te parece, entonces ahora sí a las placas y vamos a ver cuáles son los puntos principales. Obviamente hay muchísimo por desmembrar de parte de este acuerdo. Por un lado, lo principal. Estados Unidos va a ganar acceso preferencial para exportar maquinaria. Acá el tema de maquinaria y todo lo que tiene que ver con el vehículo va a ser un tema bastante sensible para la industria, porque recordemos que estamos en el medio de un debate nacional con respecto de la protección de la industria versus ampliación de los mercados, apertura del mercado. Te cuento que no es nuevo el debate. Vos sos joven, pero no, ya lo sé, desde que yo soy chiquita lo escucho. En la década del 50 sí. también se escuchaba. O sea, no, yo creo que por también lo menos mucho. 70, 80, cuando tu papá y tu mamá eran chiquitos también se escuchaba. Sí, yo tengo el recuerdo de tener estos debates siendo muy chiquita en las mesas, así que imagínate. Claro, bueno, yo también, y tu mamá también, y creo que si te queda un abuelo vivo, ¿tenés un abuelo vivo? No, lamentablemente bueno, no. Si tuvieras un abuelo, también. Sí, eso es un debate. Década del 30, 40, 50, es un debate histórico. Sí, yo creo que desde el inicio del país, ¿no? Es tener un proyecto de país, ¿qué tipo de país quiere ser? Bueno, ahí está la definición principal. Es como que Argentina vive en una crisis existencial sobre qué país quiere ser. Pero bueno, es un debate que al presidente le importa y le interesa mucho. Es un debate que está bueno adaptarlo a cada época, ¿no? Sí, así como decimos que es viejo, cual. Me parece que usar los mismos términos o hacer la misma evaluación hoy que hace 20 años, cuando el mundo es completamente distinto, ya sea en la relación de fuerzas, hoy tenemos, ya no se puede hablar de un mundo unipolar, y tampoco es igual en cuanto a las cadenas de valor de la economía. Por eso Quirno estuvo en un congreso de minerales críticos, porque hoy las cadenas de valor parten de los minerales críticos y terminan en la tecnología. A veces no terminan en el material pesado. Por eso cuando se habla de industria hoy en los mismos términos que hace 50 años, yo no lo entiendo. Imaginemos si hablamos todos en los mismos términos hace 50 años. Del fútbol, de cualquier cosa, cómo se actuaba hace 50 años. Cambió absolutamente todo. Y a veces estos debates, que son cíclicos en Argentina, no actualizan terminologías y coyunturas. Exactamente. Por eso creo que está bueno darlo de vuelta con las reglas del juego de hoy, ¿no? Sí, con las reglas del juego de hoy y con el cambio de paradigma que tenemos hoy, ¿no? Como en Argentina. Pero bueno, volviendo entonces a las placas, hablábamos de que Estados Unidos va a ganar acceso preferencial para exportar maquinaria, tecnología, insumos médicos, fármacos y productos agropecuarios. La Argentina para esto va a eliminar 221 aranceles y también le va a bajar otros. Así que esto es central sobre cómo se flexibiliza el mercado estadounidense en la Argentina. Aranceles, por si alguien no sabe, es la manera que tiene un país de encarecer una importación, ¿no? Exacto. Cuando te importás, bueno, o querés comprar de afuera, bueno, tenés que pagar un arancel y eso lo que hace es limitar la venta de determinados productos. Esto está regulado de alguna manera en la Organización Mundial de Comercio, en tanto y en cuanto los países quieran adherir, pero es bastante complejo el proceso de denunciar, ¿no? Sí.
Después, Argentina va a tener acceso preferencial a 100.000 toneladas de la carne bovina. Esto va a incrementar, esperan, cerca de 800 millones de dólares las exportaciones. Este es otro de los puntos centrales que todavía hay que definir cómo se terminan llevando a cabo. Esto es importante también, Dani, aclarar, porque, Sí. porque a veces la relación con Estados Unidos es precaria porque no tenemos economías complementarias. Producimos prácticamente lo mismo. Estados Unidos tiene su sector rural muy intenso, por lo tanto no es tan fácil meterle granos y meterle carne, ¿no? Bueno, ahora le estamos... lo que pide el presidente es, bueno, déjame meter carne, ya que no puedo meter máquinas porque las mías no sirven como las tuyas. Bueno, la carne mía sí sirve como mejor o puede tener más rendimiento que la de un farmer americano. Sí, esto es algo que es un tema central también en el debate en Europa, ¿no? Con Francia. Con Francia. Sí, porque bueno, justamente la judicialización del acuerdo comercial con el Mercosur tiene que ver con eso, ¿no? Cómo puede afectar a la industria europea la exportación de carne de Latinoamérica, especialmente, bueno, Argentina sabemos que, como bien decías recién, es una carne de alta calidad y bueno, eso puede llegar a ser también muy importante. Para la Argentina. Después, algo que subrayan, importantísimo, vamos a la siguiente placa, que Estados Unidos va a eliminar los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos. Esto estiman que va a traer $1.000 millones de dólares en recursos, en exportaciones. O sea, esto es lo que subraya principalmente el Poder Ejecutivo como parte de este acuerdo recíproco. El acuerdo ¿no? tiene que enumerar los productos, ¿no? Sí, tiene que enumerar los productos. Son 1.675 según precisó el gobierno. Y, que a veces son con nomencladores, es un lío eso. Leer sí, eso bueno, es muy difícil. Eso va a llevar tiempo, pero bueno, reitero, hoy conferencia de prensa para sacarse todas las dudas con respecto del acuerdo. Bueno, al menos las posibles, ¿no? En el marco de cuántas preguntas se puedan permitir. Pero bueno, va a ser un tema que yo creo que se va a ir desmenuzando con el tiempo. Esto no es que porque se firma, bueno, de hecho mismo en el debate en el Congreso, probablemente se vayan a pedir incluso muchísimas más detalles, más información. Después, por otro lado, también va a haber asistencia financiera de Estados Unidos para la Argentina, para inversiones a través del Banco de Importaciones y Exportaciones y la cooperación financiera para el desarrollo internacional. Argentina nunca tuvo un banco que financie emprendimientos productivos y la única razón es por los problemas macroeconómicos. Como hoy la macroeconomía argentina está bastante atada al acuerdo con Estados Unidos, y sí, no va a quedar otra. ¿Quién te va a financiar? Sí. No, y aparte es algo central que tiene que ver con todos los viajes y toda la presencia del equipo presidencial y el equipo económico en Estados Unidos. Vamos a ver que durante este mes de febrero el presidente va a viajar a Miami, a Florida, a Mar-a-Lago, donde también se va a encontrar con... Ha ido muchas veces ahí. Sí, no sé si muchas veces, pero fue. Varias veces. Y bueno, y ahí la idea es un poco eso, además de alinearse estratégicamente Ahí con lo Donald recibe Trump. Trump. Lo recibe Trump, es una residencia de Trump. La idea también ahí es encontrarse con inversores. De hecho, durante ese viaje, esto va a ser el 10, la semana que viene, va a estar en el Council of the Americas, así que también otro escenario importantísimo para atraer inversiones. Es el objetivo principal del presidente para esta gira ahora en Estados Unidos, ya con el acuerdo abajo del brazo, por supuesto, también eso le da muchísima más seguridad y muchísimo mejor escenario para poder buscar inversiones, ¿no? Lo mismo que vamos a verlo también al presidente viajando mucho esta primera parte del año. Hay muchos países que se están barajando. Obviamente los únicos viajes confirmados por ahora son los de Estados Unidos. Te escucho. Tenemos Ver. Reino Unido, Londres. Había anticipado que iba a viajar a Londres. ¿Qué va a hacer a Londres? Es una gran pregunta. ¿Qué va a hacer en Londres? Va a cantar con Mick Jagger. Va a pedir- Eso sabemos. Ah, claro, Mick Jagger dijo que lo quiere recibir. Eso trascendió, pareciera que es verdad, y que pareciera que va a haber una especie de Es muy curioso concierto. Mick Jagger, la gente que ha podido interactuar con él, bueno. Los que lo traen, es muy curioso, por ejemplo, elige las bandas soporte en detalle, las recibe, tiene información. Siempre el inglés es más curioso que el americano, ¿no? En ese sentido, y él particularmente es de indagar, o sea que no me extrañaría que haya visto el video del presidente cantando. No, porque De aparte hecho, hay una que, coincidencia entre ellos Ratones dos. Paranoicos es la banda del tema que canta el presidente, que Sí. es El Rock del Gato. Vos sos muy joven, pero Ratones Paranoicos era la banda de culto que teníamos acá de los Rolling Stones.
Ah, mira, eso no sabía. Y cuando vinieron en el año 95, obviamente la banda de soporte fue el Oratorio Paranoico y cantaban esos temas. Bueno, y además el presidente, bueno, claramente sabemos que es una figura que genera y despierta muchísima curiosidad a nivel internacional, no solamente por su voz, sino por obviamente sus ideas. Y bueno, en ese sentido hay un alineamiento también. Ya recordemos que es economista y es liberal, además de ser rockero. Así que ahí tenés tres cosas en común con el presidente. Recibió de economista, sé que pasó por la Facu. Bueno, eso no tengo el detalle del CV de Mick Jagger. Estudió economía, digamos. Te lo traigo para la próxima, el CV de Mick Jagger. Pero bueno, va por ahí, ¿no? Va por ahí. Hay muchas más cosas en común. Pero bueno, obviamente... Pero es muy empresario también. Eso es lo que dice, el que manejaba el negocio de los Rolling Stones es él, ¿no? Sí. Que Richard un poco más volado. Pero bueno, Londres va a ser uno. Vamos a ver también viajes a Israel, a Jerusalén, por el traslado de la embajada. Bueno, van a haber varios viajes que se están viendo. Por ahora, reitero, confirmado Estados Unidos este mes de febrero. Ahora, otro tema puntual que quiero resaltar del acuerdo, así antes de cerrar, es ¿qué va a pasar con la sección 232? ¿Qué es eso? ¿Qué es la sección 232? Bueno, tiene que ver con que el gobierno de los Estados Unidos, en el entendimiento, adelantó que iba a revisar esta sección que tiene que ver con todo lo que... A ver, con los materiales que van en línea con la seguridad y con la defensa, ¿no? Que son cuestiones estratégicas. Acá es donde entra el famoso acero y aluminio, los famosos acero y aluminio, que son dos productos que a la Argentina está muy interesado. Claro. Entonces, es una empresa muy conocida que está en Puerto Madryn, por ejemplo. Bueno, que la Argentina tiene mucho interés en que obviamente que el Estados Unidos revise esa sección en la que protege este tipo de productos por tener que ver con cuestiones relativas a la seguridad nacional, a cuestiones estratégicas. No hay una definición sobre si esto al final se va a flexibilizar o no. Esa era como la gran pregunta que se quería saber con respecto de este acuerdo comercial. Por ahora, lo único que adelantó el canciller es que lo siguen revisando, o sea, no se descarta, pero tampoco está confirmado. Pero y lo que pasa es que, ojo con eso, Dani, porque acá va a tener que llegar un texto escrito y en español. Esto es importante porque yo sé que algunos dicen, bueno, pero no se puede leer inglés. No, te tiene que llegar en español, porque como se aplica desde acá, aunque sepas inglés más que los ingleses, tenés que saber cuáles son la terminología que se usa en tu idioma. Entonces, hay que ver esta revisión de esta sección 232, que vos decís es uno de los temas centrales, cómo viene escrita. Sí. Eso va a ser muy importante para el tratamiento legislativo. Te diría que puede llegar a ser decisivo. Sí. Coincido 100%. Así que bueno, todo eso va a estar ingresando a la Cámara de Diputados probablemente en las próximas semanas. Ya sabemos que el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur ya fue enviado y va a ser, bueno, buscan dictaminarlo el martes que viene. También hay una pregunta que no se termina de resolver. A ver qué opinas vos, Mauri, que vos para mí sos el gurú del Congreso. El Consejo de Paz, el Board of Peace, que firmó el presidente para integrar esta organización de Donald Trump, hay un sector del gobierno que también cree que lo tiene que mandar al Congreso. Si es un tratado internacional, sí, si no, no. Bueno, ahí está el tema. Eso no es un tratado internacional. Y si es un tratado, está escrito. Hay una cuestión ahí que se está debatiendo porque algunos evalúan también mandar el Consejo de Paz al Congreso junto con estos dos acuerdos comerciales. Hay en realidad hay obligaciones del derecho internacional que son claras y que dicen que si es un tratado lo tenés que enviar y si no podés enviar una cuestión declarativa. Claro, bueno, ahí está el tema. ¿En qué gasillero lo pone el Consejo de Paz? Lo que es declarativo no es vinculante. Así que eso también es otra para estar atentos, a ver si lo mandan o no mandan al Consejo de Paz. Dani Romero, gracias por recibirme en este horario de nuestro amigo Pato Méndez, que vuelve el lunes acá a Orden del Día. Nosotros nos despedimos, gracias. Ya sigue la programación de Diputados TV, voy a estar varias horas, o sea que me van a tener que seguir viendo. Gracias.